Primera parte. Ángeles, ángeles por doquier. Estás a punto de embarcarte en una aventura con los ángeles. Tu pasaporte es un corazón abierto y te sugerimos que lleves poco equipaje. Puesto que el territorio no es físico, no te hará falta ningún mapa. Empero, como a cualquier buen explorador, te será útil saber a dónde han ido otros antes que tú y qué han encontrado. Cada uno de sus encuentros ilumina un aspecto más del territorio. Saber de ellos te dará una base para tu cita. En el capítulo 1 tendrás un panorama general del modo en que se han percibido a los ángeles en las distintas épocas, además de información sobre los rangos y categorías de los ángeles. Sabrás por qué las técnicas para comunicarse con ellos ya no son un secreto como en otros tiempos. ¿Cómo son los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué diferencia hay entre un ángel y un espíritu natural? Te daremos las respuestas a estas preguntas junto con prácticos esbozos de nuestros 10 primeros celestiales, algunas de las celebridades aladas más conocidas del mundo occidental. En el capítulo 2 veremos cómo se despliega el relato de los encuentros angélicos y su influencia en la historia desde la Biblia hasta la Segunda Guerra Mundial. Y para traer todo esto a la corriente principal de la vida contemporánea, en el capítulo 3 te contaremos cómo conoció cada uno de nosotros a sus propios ángeles. Nosotros no somos personajes históricos, sino personas reales igual que tú. Y si a nosotros nos ha ocurrido, bien puede ocurrirte a ti también. Buen viaje. Primero, los ángeles nos vigilan. Los ángeles han estado siempre con nosotros en todas las épocas y todas las culturas. Desde que emergimos del pasado difuso y distante, existen crónicas y representaciones de otra raza de seres que comparten este mundo con nosotros. En pictogramas y pinturas, en la poesía y en los cuentos para niños, nuestros antepasados trataron a lo largo de los siglos de transmitir lo que sabían de estos seres. En las últimas centurias hemos llegado a creer que algo es real solo si podemos verlo por un microscopio o un telescopio, pero ningún telescopio será jamás tan potente como para ver los reinos angélicos. Esto no aflige en absoluto a los ángeles. El hecho de que nuestra época no suele reconocer su presencia no significa que hayan dejado de existir. Pero todo esto cambia, como verás en el breve estudio siguiente de los ángeles a través de los siglos. Según madura nuestra especie, según cada uno de nosotros despierta individualmente a las asombrosas dimensiones de lo que somos en realidad, así los ángeles se van haciendo más accesibles, a todos constantemente, no solo a una persona especial en momentos especiales. Visiones tradicionales de los ángeles. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en ángeles? Jacob y su escalera, el ángel que pidió a Abraham matar a su hijo Isaac, los ángeles que acompañan a Daniel en la madriguera de los leones, Gabriel dando a María la asombrosa noticia de su inminente embarazo, o 600 años después ese mismo arcángel arrebatando al profeta Mahoma en un viaje al cielo por la noche estrellada. Estos son solo uno de los pocos seres que moran en los reinos angélicos. Las tres principales religiones del mundo occidental, el cristianismo, el judaísmo y el islam, así como casi todos los sistemas de creencias religiosas en el mundo entero, incluyen a seres celestiales en su cosmología. Todas las escrituras contienen referencias a intervenciones angélicas. Los ángeles, como las personas, pertenecen a familias o clanes. Se les ha dado muchos nombres, pero según la opinión de varios historiadores de ángeles, los más conocidos se pueden disponer en tres categorías o esferas, comenzando por lo alto, con los más próximos a Dios, y descendiendo hasta aquellos que están vinculados con el mundo físico. Información sobre las categorías de ángeles. Todos los que escriben sobre ángeles están de acuerdo en que hay muchos tipos diferentes de seres celestiales que sirven de puentes entre los reinos espirituales y físicos. Existen numerosas opiniones en cuanto al número de categorías, sus nombres y las funciones de cada uno. El sistema de organización más comúnmente seguido en el mundo occidental proviene de un libro que aparece en el siglo VI. Se supone que fue escrito por Dionisio, el Areopagita, discípulo de San Pablo. En él figuran tres esferas de ángeles con tres categorías en cada uno. La palabra ángel en sí se utiliza como término genérico para referirse a todos los seres celestiales, pero también designar a los miembros de la tercera esfera, los más próximos a lo físico. Así también la palabra arcángel se utiliza con frecuencia como término genérico para referirse a todas las órdenes elevadas de seres celestiales, aunque en realidad no sean sino uno de los órdenes más altos. Órdenes de los seres angélicos. La primera esfera, ángeles, que sirven como consejeros celestiales. La primera, los serafines.
la segunda los querubines, la tercera los tronos, la segunda esfera, ángeles que trabajan como gobernadores celestiales, cuarto, los dominios, quinto, las virtudes y sexto, los poderes. Y la tercera esfera, los ángeles que funcionan como mensajeros celestiales, siete, los principados, ocho, los arcángeles y nueve, los ángeles. Los números hacen referencia a la ilustración que aparece a continuación. Dado que esto no es, por cierto, el único sistema de clasificación en la larga historia de la observación de ángeles, pedimos a Abigail, nuestro coordinador angélico, que explicara y simplificara. Ángeles. Abigail. Abigail. Los ángeles con los que estáis más familiarizados son los del último orden, son los más próximos a la humanidad, los que se ocupan de los asuntos humanos. Dentro de la categoría de ángeles los hay de muchas clases diferentes con distintas funciones. Más avanzado el libro encontraréis información sobre ellos. Los que mejor conocéis, aquellos de los que trata la pregunta a tus ángeles, son los ángeles guardianes. Debido a cambios en sus funciones y en vuestra conciencia, es útil considerar a estos seres celestiales como ángeles acompañantes. Según entréis en una época de mayor luz y amor en el planeta, ellos no necesitarán guardaros, sino ser vuestros guías hacia una conciencia cada vez mayor. Arcángeles. Más allá de los ángeles están los seres que acostumbráis llamar arcángeles, pero os sugerimos que los llaméis ángeles superlumínicos, pues se ocupan de las zonas más amplias del quehacer humano. Estos seres pertenecen a una familia diferente de los ángeles. Hay muchos tipos de ángeles superlumínicos en esta familia mayor. Los cuatro que más habéis conocido son Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. Los principados. Más allá de los arcángeles están los principados. Son los ángeles guardianes de todos los grandes grupos, desde las ciudades y naciones a creaciones humanas recientes como las corporaciones multinacionales. Ahora sería más adecuado llamarlos ángeles integradores. Hay muchos de estos seres dedicados a vuestro planeta. Más avanzado el libro, conoceréis a un ángel integrador en especial que lleva en su corazón el diseño de un orden global unificado. Los poderes. El primer orden de la segunda esfera está compuesto por los seres conocidos como poderes. Son los portadores de la conciencia de toda la humanidad, los que conservan vuestra historia colectiva. A esta categoría pertenecen los ángeles del nacimiento y de la muerte. Ellos pueden atraer y retener la energía del plan divino tal como los árboles absorben la energía del sol. De este modo, los poderes pueden enviaros a todos una visión de una red espiritual mundial. Así como tenés en el cuerpo, corazón, hígado, riñones y otros órganos, todas las religiones del mundo son órganos diferentes del cuerpo espiritual emergente de este planeta. Las virtudes. Más allá de los poderes existe otro grupo de seres, las virtudes. Ahora son de especial importancia para vosotros porque pueden proyectar grandes niveles de energía divina. A medida que más grupos humanos aprendan a trabajar con las virtudes, habrá una mayor infusión de energía espiritual disponible para vuestro planeta. Los dominios. Los dominios son los seres celestiales que gobiernan las actividades de todos los grupos angélicos inferiores a ellos. Como burócratas divinos, también sirven para integrar los mundos espirituales y materiales. Aunque reciben órdenes de Dios y rara vez se ponen en contacto con los individuos, su trabajo sigue vinculado con vuestra realidad. Los tronos. El primer orden de la tercera esfera es el de los tronos. Son ángeles acompañantes de los planetas. En este momento de vuestra historia es importante que tengáis conciencia de un trono en especial, el ángel de la tierra, que es el guardián de vuestro mundo, a quien conoceréis más adelante. Los querubines. Más allá de los tronos están los querubines. Son los custodios de la luz y de las estrellas. Aunque alejados de vuestro plano de realidad, su luz toca vuestras vidas, la luz divina que ellos filtran desde el cielo. Los serafines. El orden más alto de la jerarquía más elevada es el de los serafines, seres celestiales de quienes se dice que rodean el trono de Dios cantando la música de las esferas y regulando el movimiento de los cielos según emana de Dios. Según Abigail, hay cuatro órdenes dentro de los huestes celestiales que en la actualidad nos interesan especialmente: ángeles, arcángeles, principados y tronos. En el capítulo 14 encontrarás más detalles. Si bien parecería que existen rangos inferiores y superiores, es más apropiado visualizar todos estos órdenes en un círculo en que lo más alto y lo más bajo se dan la mano. Los serafines, por ejemplo, que parecen los máximos o los más próximos al Creador, también sirven al Dios que hay en nosotros. Conocimiento secreto a través de los siglos.
Los ángeles vienen a todos nosotros en variedad de formas. Algunos los ven directamente, en persona, en visiones o en sueños. Otros han sentido su refulgente presencia o los han oído hablar o cantar. Hay quienes los han experimentado como musas que los inspiran creativamente. Y algunos a lo largo de los siglos han dedicado su vida a estudiar a los ángeles de una perspectiva puramente filosófica o teológica. Además de las informaciones sobre ángeles que contienen las escrituras hebreas, el Nuevo Testamento y el Corán, cada una de estas tradiciones religiosas tiene una vasta literatura clandestina sobre los seres celestiales y sobre cómo establecer contacto con ellos. La técnica de este libro proviene del camino común en Occidente para el encuentro angelical con una gran diferencia. En el pasado, los métodos utilizados para comunicarse con los ángeles se mantenían en estricto secreto. Solo a ciertos iniciados de sectas espirituales, los de más edad, bien establecidos en la vida y generalmente del sexo masculino, se les enseñaban las meditaciones y técnicas para el desplazamiento de conciencia necesarios para abrirnos a nuestros acompañantes invisibles. La mayor parte de este conocimiento solo se podría transmitir verbalmente de maestro a discípulo. En tiempos más supersticiosos, había buenos motivos para que esta información se atesorara con cuidado. Lo que se registraba por escrito estaba con frecuencia codificado o se presentaba deliberadamente ininteligible, salvo para quienes ya estaban en el sendero. El fin de la era de los secretos. Pero estamos viviendo en otro momento de la historia. Las tradiciones secretas son compartidas en la actualidad por todo el planeta. Estamos en el umbral de un gran cambio. Por una parte, nos enfrentamos a un aparente desastre global. Por la otra, hay potencial para la más gloriosa transformación espiritual que nuestra especie haya visto nunca. Parecemos estar más desequilibrados que nunca. Sin embargo, también estamos más entretejidos globalmente, más abiertos, más interesados y más evolucionados. A esta altura de la aceleración personal y planetaria se están descartando reglas previas y formas antiguas. El contacto con los ángeles, que solía requerir años de meditación y dedicación, hasta ahora se está poniendo a disposición de todo el que lo busque, porque los ángeles están más próximos a nosotros y más dispuestos a trabajar con nosotros en un plano consciente de lo que estuvieron en miles de años. Por el interés general en los talleres de trabajo y los seminarios que los tres hemos dado, es obvio que los ángeles están llegando cada vez a más personas trayendo el mismo mensaje. Es hora de cambiar, hora de crecer, hora de curar nuestra vida y nuestro bien amado planeta. Y los ángeles no establecen contacto solo con personas especiales o de modo secreto. Lo hacen abierta y gozosamente trayendo buen humor y buenas nuevas. Los ángeles y los espíritus naturales. Una vez abierto a tus ángeles, y en algunos casos, tal vez antes, quizá tropieces con sus primos, los espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza son en sí un orden angélico, pero están literalmente en una longitud de onda diferente de la de nuestros acompañantes espirituales. He aquí algunos de los nombres de diferentes culturas que han asignado a los espíritus de la naturaleza. Devas, elfos, hadas, ondinas, sílfides, salamandras, faunos, duendes y gnomos. Son los patrones imperantes que controlan todo lo viviente, lo que crece, la cosecha, los jardines, selvas, lagos, peces, aves y animales. Vemos su sombra en configuraciones tales como las bandadas de pájaros o los cardúmenes de peces, así como en el trazo inigualable y delicado de una simple hoja. Los espíritus de la naturaleza co-crean y nutren el ambiente físico, cosa que hacen con independencia de los esfuerzos humanos. Sin embargo, en Findor, Escocia y en Peregrine, Virginia, dos lugares de maravillas hortícolas, puedes ver y apreciar personalmente el enorme beneficio mutuo de una colaboración consciente entre humanos y especies de la naturaleza. Las personas sensibles que trabajan con la tierra siempre han tenido cierta percepción de la existencia de ese reino invisible. Lo sepas o no, te pones en contacto con los espíritus naturales cada vez que atiendes tus plantas, cuando respondes al impulso de abrazar un árbol, cuando caminas por un jardín o comes cualquier cosa cultivada. Nuestro cuerpo humano también tiene espíritus naturales o devas, tal como los llamamos. Los devas de nuestro cuerpo son los principales organizadores que coordinan la inmensa cantidad de información que fluye constantemente por el cuerpo físico. Son el equivalente espiritual de la miriada de células, organismos y microorganismos que han acordado cooperar en conglomerados tales como nuestros riñones, el hígado, los pulmones, el corazón y el páncreas. De todos los seres angélicos, los espíritus de la naturaleza son los más afines a nuestra realidad humana.
Son un reino que merece gran respeto, pues han sido el más afectado por nuestras locuras ambientales. Sin embargo, continúan sirviendo de buen grado. Abrirnos ahora a ellos es muy importante, pues poseen mucha información vitalmente necesaria en esta época de transformación planetaria. La naturaleza angélica. Los ángeles no tienen naturaleza humana, aunque los humanos continuemos proyectando sobre ellos nuestras características. Ven y entienden las cosas desde una perspectiva muy diferente a la nuestra. Si bien tenemos mucho en común, sobre todo con respecto a nuestras metas más elevadas, son esas mismas diferencias las que pueden llevar a diálogos fascinantes. Las creencias sobre los ángeles contienen todo tipo de información contradictorias. Algunos los consideran inmortales, otros aseguran que han sido creados solo por un tiempo específico y una función determinada. Durante mucho tiempo se han discutido mucho sobre cuestiones tales como ¿cuándo se crearon los ángeles? ¿Tienen libre albedrío? ¿Son por completo criaturas de mente y espíritu o tienen algún tipo de cuerpo físico? ¿Pueden las personas convertirse en ángeles o son especies totalmente distintas? ¿Pueden venir los ángeles a la Tierra y adoptar forma humana? ¿Están por encima de los humanos en la gran cadena del ser y por lo tanto son nuestros potenciales maestros? ¿O son antes bien nuestros servidores espirituales? Y esa viejísima pregunta, ¿son realmente criaturas externas? ¿No será que los ángeles son aspectos de nuestra alma o reflejos del ser futuro hacia el cual evolucionamos? En los últimos 3000 años, una variedad de eruditos y estudiosos espirituales han sostenido todas estas ideas en conflicto. Pero no hay dos encuentros angélicos que sean iguales, y como hemos destacado, no existe un modo correcto de conocerlos. Aunque ahora vienen a nosotros de un modo nuevo y diferente y establecen contacto con más facilidad, es útil e instructivo saber algo de cómo veían nuestros predecesores a los ángeles. Al leer algunos de estos relatos, recuerda que casi todo lo escrito sobre ángeles nos muestra un aspecto más de su realidad fluida y encerrada sin duda que nos muestra otro fragmento de una verdad mayor. Al mostrarte los diferentes de los diversos encuentros, confiamos en que sea para ti más sencillo embarcar tu propia y gozosa aventura. ¿Cómo son los ángeles? Así como no hay un modo correcto de experimentar a los ángeles, tampoco hay una forma correcta de verlos. Se manifiestan de mil modos diferentes a diferentes personas. A medida que veamos algunas de las apariciones a través de los siglos y cómo decidieron presentarse algunos de nuestros antepasados, comenzarás a apreciar su maravillosa fluidez. Puesto que dependemos tanto de la información proporcionada por nuestros cinco sentidos, pedimos a Sargolais, el ángel acompañante de Andrew, que nos dijera qué aspecto tendría un ángel si pudiéramos verlo. Sargolais. Es difícil responder. Los físicos encuentran el mismo problema para determinar cómo es un electrón. ¿Es una partícula o una onda? ¿Está en un solo sitio en un momento dado o en varios? Lo mismo ocurre con los ángeles. Nuestro cuerpo existe en varios sitios a un mismo tiempo o en todos ellos. ¿Cómo pues podrías dibujar el retrato de un ángel y tomarle una foto? No se puede. Podemos retrasarnos lo suficiente para aparecer en un solo sitio y tiempo, pero lo hacemos por ustedes. Si usted, si sus sentidos sutiles estuvieran plenamente desarrollados como lo estarán en su historia futura, podrían comenzar a vernos como seres de radiantes pulsaciones lumínicas. Esa luz no es como lo que proviene del sol, el fuego o una bombilla eléctrica, es una luz mucho más sutil que todo lo penetra. Nos verías- Nos verían así, pero también nos verían en muchos sitios diferentes al mismo tiempo. Sería como sostener muchas diapositivas de la misma persona contra una luz intensa para poderlas ver todas al mismo tiempo. En medio de esta superposición de cuerpos verían intrincadas tramas de fibras como filigranas o más correctamente como los meridianos, esas fibras de energía en flujo por el sistema de acupuntura de su cuerpo. Algunas de esas fibras estarían dentro de nuestro cuerpo, pero muchas se extenderían también hacia afuera, sin tiempo ni espacio, hacia todos los rincones del universo. Son esas fibras las que algunos han percibido como alas, así como es nuestra luz la que han inspirado en otros la idea de que tenemos un halo. Hay muchos tipos diferentes de ángeles. Algunos podríamos parecer esferas multidimensionales, otros rayos de luz, espirales de luz, conos de luz, y el tamaño variaría desde una mota hasta una galaxia. Aunque nuestro tamaño es filtrado por sus percepciones, guarda alguna relación con nuestra función y nuestra naturaleza. Cuantos más grandes les parecemos, más colectiva es nuestra función.
Así algunos de los que llamas seres superiores se presentarán como más grandes. Transformación entre los ángeles. En los últimos años, los observadores de ángeles han constatado que se están produciendo profundos cambios en el reino de nuestros primos celestiales. Pedimos a Abigail, nuestro ángel narrador, algunas informaciones internas. Abigail, lo que está en reorganización es la relación de ciertos ángeles que trabajan con vuestro mundo. Esto se debe a cambios en vuestra conciencia colectiva que ahora nos permiten acercarnos más que nunca. Lo que me han encomendado compartir con vosotros para este libro es cómo son ahora las cosas. De lo que existía antes, algo fue mal registrado, mal recordado o alterado con deliberación para conformarlos a los sistemas de creencias humanas existentes en diferentes épocas. Por ejemplo, existen 4 ángeles superlumínicos mayores que se ocupan de la vida humana sobre la Tierra. Cuando pensabais que la Tierra era el centro del universo, esos 4 ángeles parecían muy importantes en el cielo y no lo son. Hay millones de arcángeles. Sin embargo, esos 4 son muy importantes en la Tierra. Antes eran necesarios un mayor número para hacerlos llegar información porque erais menos receptivos, pero como habéis evolucionado se necesitan menos arcángeles. En la actualidad para la Tierra son importantes los arcángeles Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. Más avanzado el libro, os daré información actualizada sobre cómo trabajan ahora para vosotros. No es la misma información que tenéis de tiempos pasados porque ya no operan de la misma forma. Miguel, por ejemplo, era siempre visto con una espada apuntando el mal, pero como estáis dominados y están dominando la dualidad, Miguel ya no necesita hacer eso. Sus funciones han variado y ahora es el custodio de la paz. Otro ejemplo, a Gabriel se le ha visto siempre como el ángel de la revelación, pero como ahora estáis más próximos a nosotros, cambia la naturaleza de la revelación. Ya no es necesario revelarles cosas que pueden captar de otras maneras. Por eso, Gabriel está adoptando una función diferente. Experimenta cambios en la descripción de su trabajo y se va convirtiendo simplemente en el ángel de las relaciones. Vais viviendo más en armonía con todo lo que es, aunque superficialmente no lo parezca. Por eso, pregunta a tus ángeles puede surgir ahora a la existencia, mientras que en el pasado habrían hecho falta 20 años de práctica para lograr la misma posibilidad de establecer comunicación. Felicitaciones por vuestra evolución como especie sensible, aunque la evidencia aún no esté a la vista. Lucifer, un estudio de luz y oscuridad. No puede haber una comprensión real de nuestros colegas celestiales sin abordar el tema de los ángeles caídos. Hay opiniones diferentes en cuanto a lo que pudo ocurrir en el pasado para que algunos ángeles cayeran, pero lo indiscutible es la persistencia en lo que esta idea ha surgido en casi todos los sistemas de creencias del planeta. El cristianismo y el judaísmo tienen a Satanás, a Lucifer y, según las diversas sectas, un sinnúmero de ángeles caídos. El Islam tiene a su Eblis o Shaitán, como se le llama a veces, obvio equivalente de Satanás. Aún en la actualidad, películas tales como La Profecía, Las Semillas del Diablo, La Séptima Profecía provocan horror porque muestran la posibilidad de que podemos recibir alguna influencia de los mensajeros universales del mal. Sin embargo, según nuestros informantes angélicos, la situación no es así en absoluto, gracias a Dios. Lucifer, dice una tradición, era uno de los 7 grandes arcángeles de nuestro sistema solar que actuaba como custodio del planeta Venus. Dios pidió un voluntario entre sus principales ángeles que estuvieran dispuestos a descender a la tierra para fortalecer la resolución espiritual de la humanidad mediante una tentación constante. Lucifer se ofreció para la tarea. Pese a sus amorosas intenciones, con el correr de los siglos, nuestra mente fue identificando poco a poco a Lucifer como el demonio, en vez de verlo como un aspecto de Dios que nos ayuda a crecer, fortaleciendo nuestros músculos espirituales. El demonio me llevó a hacerlo, es una excusa tentadora para justificar cualquier cosa. Nos hemos dejado cegar por ella, al punto de retratar a Lucifer como fuente de todo lo que consideramos maligno en el mundo. Una de las tareas celestiales de Lucifer, cuyo nombre mismo significa dador de luz o portador de luz, es enseñarnos el necesario lado oscuro de la vida. Lucifer es la sombra que revela la luz por contraste. En muchos sentidos no podemos ver la verdadera luz sino después de experimentar la oscuridad. Tendemos a no valorar algo hasta que lo perdemos y volvemos a recuperarlo mediante nuestro propio esfuerzo.
La parábola del hijo pródigo señala esta peculiaridad de la naturaleza humana. Esta interdependencia de luz y oscuridad, de alegría y pesar, de bien y mal, así como todos los opuestos de nuestro dual sistema de realidad, se den a la comprensión de que dentro de un contexto más amplio, Cristo y Lucifer son, sino exactamente complementarios, miembros de un mismo bando y partes integrales de un todo. Muchos cristianos contemporáneos comienzan a abandonar el concepto de que existe un verdadero demonio. Reconocen una vez más que solo hay una fuerza omnipotente en el universo. Tal como escribió el poeta y filósofo William Blake, el mal es solo la privación del bien. Y cuando el alma emerge de esta ilusión de mal, Lucifer retoma su puesto original entre los grandes arcángeles de Dios. El fin de la ilusión. Lentamente, con seguridad, vamos emergiendo colectivamente de esta ilusión de mal. Hacerlo significa aferrarse con firmeza a la concepción de Dios como poder único, principio vital último, del que todo lo demás emana. Naturalmente, la ilusión del miedo y el odio aún acecha en nuestras ciudades y a veces puede convencernos, si prestamos demasiada atención a los medios, de que tiene cierto grado de realidad objetiva. Pero no es justamente ese el desafío que se nos ha presentado, lograr un entendimiento más pleno con el lado oscuro de nuestra propia naturaleza. Según aprendemos a liberar y finalmente deshacernos de la conducta negativa y autodestructiva, también cesamos de proyectar nuestra propia negatividad sobre un demonio ficticio, ángeles caídos u otras personas. Cuando llegamos a este punto, no tenemos más necesidad de aferrarnos a la ilusión del mal. Al reconciliar estas características aparentemente opuestas, demostramos también esas cualidades que los ángeles tanto aprecian en nosotros. Y a nuestra vez, podemos liberar a los supuestos ángeles caídos de la negatividad que hemos ido exteriorizando sobre ellos a través de tan largos milenios. Al hacerlo así, podemos permitirles una vez más cumplir con las funciones para las que fueron creados en un principio. Algunos ángeles famosos. Nosotros tres hemos tenido la espontánea buena suerte de que los ángeles aparecieran en nuestra vida. Dado que habíamos afrontado este tema desde el punto de vista histórico o académico, solo después de iniciar las investigaciones para este libro tuvimos alguna idea de la enorme cantidad de material disponible sobre los ángeles y de que parecíamos estar siguiendo una tradición muy venerable. No solo las culturas occidentales judías, cristianas e islámicas, sino prácticamente toda la sociedad que estudiamos han sostenido creencias profundamente arraigadas en los ángeles de la guarda y en espíritus acompañantes de un tipo u otro. Las religiones monoteístas de Occidente han utilizado a los ángeles para ayudar a distinguir a los buenos de los malos, los espíritus benévolos de los malévolos demonios. En las culturas politeístas, la tarea que los ángeles realizan para nosotros corren por cuenta de los mismos dioses. Las funciones se tornan difusas. Entre las grandes religiones de Oriente y en casi todas las culturas chamánicas, por ejemplo, existe un gran grupo de seres a los que se les invoca para atender los detalles de la vida cotidiana, las cosechas, el clima, la fertilidad y otros temas de importancia. Sin embargo, rara vez se les percibe como guardianes personales. Estos seres se ocupan más de asuntos que de individuos. En la India, por ejemplo, los Pitará son deidades domésticas, algo así como espíritus guardianes, quienes cuidan de que el hogar esté protegido contra la enfermedad, el hambre, la sequía u otros desastres. Entre las tribus que pueblan el sudoeste norteamericano, el Kachina es un espíritu vital que guía y beneficia, tal como el Wajima es para el aborigen australiano algo próximo a un espíritu antecesor. Todos estos seres angélicos de un modo u otro lo son. El hecho mismo de que los ángeles puedan aparecer de maneras tan diferentes en distintos lugares y tiempos, emergiendo en culturas con frecuencias totalmente disímiles, sugiere que son una especie dotada de paciencia, perseverancia y un afinado sentido del absurdo. Los 10 primeros celestiales. En el caso de los ángeles más conocidos de Occidente, Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel y algunos otros que forman nuestra lista de los 10 primeros. Se nota su presencia influyente a lo largo de los siglos, afectando el proceso humano de manera que invariablemente nos cambia. Es fascinante ver que a veces un mismo ángel, Samael, por ejemplo, ha sido considerado como fuerza del bien en una época y como demonio en la siguiente. Pero en general, el tono de las relaciones angélicas ha sido de buen humor, exploración mística, elevado aventura y un nivel maravilloso, casi sobrecogedor de amor incondicional. Conozcamos pues a nuestra selección
de ángeles más conocidos en el mundo occidental. Antes de cada encuentro, quizá te convenga repetir el nombre del ángel unas pocas veces lentamente y con los ojos cerrados. Después, mientras lees, aspira profundamente y retrasa deliberadamente el ritmo de tu respiración. Concédete tiempo para observar simplemente cómo te sientes cuando empiezas a saber de cada uno de estos seres y ábrete al posible contacto con ellos. Miguel, cuyo nombre es una pregunta. ¿Quién es como Dios? Es sin duda el más conocido de los arcángeles superlumínicos. Miguel es reconocido en las tres tradiciones sagradas de Occidente. Se cree que fue él quien se apareció a Moisés ante el fuego de la zarza ardiente y quien rescató a Daniel y a sus amigos de la madriguera de los leones. Para los cristianos, él es el ángel que informó a María de su muerte próxima. La tradición islámica nos dice que sus alas son de color del verde esmeralda cubierta de pelos azafranados, cada uno de los cuales contiene 1 millón de rostros y bocas y otras tantas lenguas que en 1 millón de dialectos imploran el perdón de Alá. El Corán también pinta la conmovedora imagen de los querubines formados por las lágrimas de Miguel. En los pergaminos del Mar Muerto, Miguel emerge como el príncipe de la luz que libra una guerra contra los hijos de la oscuridad, en la cual encabeza la batalla angélica contra las legiones de Belial, el ángel caído. Recientemente, en 1950, el Papa Pío XII declaró a Miguel patrono de todos los policías. Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza, parece ser nuestro más frecuente visitante de los reinos elevados. Él dejó atónitas a María y a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista, con sus pronunciamientos relativos al nacimiento de sus respectivos hijos. Para los seguidores del Islam, Gabriel es el espíritu de la verdad que dictó el Corán a Mahoma. En la leyenda judía fue Gabriel quien dividió las aguas del Mar Rojo para que los hebreos pudieran escapar de los soldados del faraón. Según los testimonios judiciales de la época, fue Gabriel quien se presentó ante Juana de Arco y la inspiró para que auxiliara al delfín. El aparente interés de Gabriel por el planeta se debe muy probablemente a su función de despertador celestial, el ángel de la transformación vibratoria. Metatrón. Según los místicos judíos, llegó a detentar el rango del más alto de los ángeles, pese a no estar mencionado en las escrituras. El significado de su nombre nunca ha recibido una explicación satisfactoria, aunque una interpretación es el que ocupa el trono vecino al trono divino. También podría derivarse del latín metador, encargador de guiar o medir. Varias fuentes tradicionales aseguran que Metatrón ha sido el profeta Enoc, que fue llevado al cielo y transformado en un ángel de fuego con 36 pares de alas para continuar sus días como escriba celeste. Metatron ha sido identificado también como el ángel liberador y el que luchó con Jacob, el que detuvo la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, y el que siguió a los hebreos durante los 40 años en el páramo. En ciertas escuelas de misticismo, Metatrón, al que se considera el más alto de los seres celestes, llegó a recibir el nombre de, se los tengo que deletrear, YHWH. Menor. En hebreo, las letras YHWH representan el nombre más sagrado e impronunciable de Dios. Así como Dios tiene muchos nombres, también Metatrón parece haberlos tenido. Se creía que el uso de esos nombres proporcionaba protección y acceso a los poderes de este gran ángel. Yahoel, Jofiel, Surya y Lat son solo algunos de sus otros apelativos. Uriel significa fuego de Dios. Es clasificado diversamente como serafín, querubín, regente del sol, llama de Dios, presidente del Hades y en su papel más conocido, arcángel de la salvación. Al igual que Metatrón, se dice que Uriel es uno de los ángeles de la presencia, puesto muy elevado, pues solo los ángeles de más elevado voltaje pueden sostener la presencia de Dios. Se cree que Uriel ha sido el espíritu que permanecía a las puertas del Edén perdido con la espada feroz. El libro de Enoc nos dice que fue Uriel a quien Dios envió para que advirtiera a Noé de la inminente inundación. También está escrito que él reveló a Ezra los misterios de los arcanos celestiales. También condujo a Abraham fuera de Ur hacia
la región Caldea. Algunos aseguran que el divino arte de la alquimia fue traído a la tierra por Uriel y que también fue este ángel quien dio a la humanidad la cábala, esta tradición mística de los hebreos. John Milton describe a Uriel como el espíritu de vista más aguda de todo el paraíso. También apareció para reprochar a Moisés el no haber hecho circuncidar a Gershom, su propio hijo. Vista aguda, en verdad. Moroni. Es el ángel de los santos de los últimos días. Aunque parece haber falta de ángeles americanos indígenas, en 1823 Moroni se presentó a Joseph Smith en el estado de Nueva York y le hizo descubrir unas tablas de oro sepultadas cubiertas de densas inscripciones. Traducidas por Smith nuevamente con la ayuda de Moroni, ese texto se convirtió en el Libro del Mormón, donde se nos dice que alrededor del 600 antes de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén, una familia judía huyó de la ciudad y llegó por barco hasta lo que es actualmente América del Norte. Sus descendientes se transformaron en dos naciones. Una, los antepasados de los nativos americanos, la otra perdida y desaparecida. Sin embargo, los registros llevados por uno de los últimos sabios de ese pueblo desaparecido nos dicen que Jesús se presentó a ellos después de su muerte en la cruz. El nombre del anciano era Mormón, y fue su hijo Moroni quien sepultó las tablas con los registros de su padre alrededor del año 400 de la era cristiana. Según el relato, Moroni se une así a las filas de Enoch y Elías, transformados en ángeles, y sigue la tradición de Gabriel al ser el donante angélico de un libro de revelaciones. Hay una estatua de 12 metros de altura que representa a Moroni. Se levanta en la cumbre de una colina cerca del Palmyra, New York, donde Smith descubrió las tablas enterradas. Muestra al ángel tal como se le presentó a Smith, sin alas y vestido con una larga túnica. Smith, que pasó a fundar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, describía a Moroni como un ser de luz con un rostro como el rayo. Melquisedec, el sabio de Salem, es otro de los pocos casos conocidos en que un ángel elevado tomó un cuerpo humano muy masculino. Según el libro de Urantia, apareció unos 2000 años antes de Cristo, completamente formado, anunciando que era un servidor de él, el Elión, el más alto. Luego instaló un centro de enseñanza que dirigió personalmente durante 94 años. Fue Melquisedec quien entregó a Abraham la alianza de Dios e introdujo el revolucionario concepto de la salvación por la fe pura en el pensamiento del planeta. Estableció un amplísimo programa misionero con centro en Salem, el antiguo emplazamiento de Jerusalén, desde donde enviaba a miles de misioneros que literalmente dieron la vuelta al mundo. Se cree que Melquisedec, llamado Sidic en la mitología fenicia, fue el padre de los siete, Elohim, más, más ángeles de la divina presencia. En el siglo tercero de la era cristiana, un grupo de herejes que se hacían llamar melquisedianos aseguraban estar en contacto con un gran poder llamado Melquisedec, quien era más grande que Cristo. Su venida aquí como sabio de Salem parece haber sido un esfuerzo concertado de los celestiales para traer una luz muy necesaria a una época caótica y oscura y para sembrar la simiente para el advenimiento de Cristo. Ariel significa león de Dios. Sin embargo, existe cierta confusión en cuanto al bando en que realmente está. Figura entre los siete príncipes que gobiernan las aguas y también es conocido como el gran señor de la tierra. Empero, para el poeta John Milton, Ariel era un ángel rebelde, vencido por el serafín Abdiel en el primer día de la Gran Guerra Celeste. Los místicos judíos utilizaron a Ariel como nombre poético de Jerusalén en la tradición gnóstica, ese crisol de revelaciones en los dos primeros siglos de la era cristiana. Ariel es el ángel que controla a los demonios. También se le ha asociado con el orden de ángeles llamados tronos. Se sabe que asistió al arcángel Rafael en la cura de las enfermedades. John Dee, mago, ocultista y astrólogo cortesano de la reina Isabel I, suponía que Ariel era una mezcla de Anael y Uriel, lo cual le instala entre los arcángeles superlumínicos. Ariel hace una aparición en La Tempestad de William Shakespeare, que bien pudo haber sido el motivo de que Percy Bysshe Shelley, el poeta del siglo XIX, gustara darse a sí mismo el apelativo del ángel Ariel. Israfel, cuyo nombre
el ardiente, significa en la tradición hebrea, es un tiempo, es a un tiempo el ángel de la resurrección y del canto. Según estos mismos relatos, Israfel allanó el camino a Gabriel, sirviendo durante 3 años de acompañante a Mahoma, a quien inició originalmente en el trabajo de ser profeta. En una variante islámica del relato que hace el Génesis sobre la creación de Adán, Alá envía a Israfel, Gabriel, Miguel y Azrael, el ángel de la muerte, en busca de 7 puñados de polvo necesarios para ser el progenitor de la humanidad. Según la leyenda, solo Azrael regresó triunfante. Edgar Allan Poe, escritor de poesía y obras de misterio, puso al pie de un poema una críptica referencia al ángel Israfel, la cuerda de cuyo corazón son un laúd y el que tiene la más dulce voz entre todas las criaturas de Dios. Otras descripciones presentan a Israfel como un ángel de 4 alas, que, teniendo sus pies bajo la séptima tierra, su cabeza llega a las columnas del trono divino. De Raziel, que significa secreto de Dios, se cree que es un ángel de las regiones secretas y jefe de los misterios supremos. Según una leyenda, Raziel es el autor de un gran libro, donde está anotado todo el conocimiento celestial y terrestre. Cuando el ángel dio su volumen a Adán, algunos ángeles envidiosos se lo robaron para arrojarlo al océano. Una vez recobrado por Rabá, el ángel demonio primordial de las profundidades, el libro pasó primero a Enoc, quien aparentemente lo presentó como propio, y luego Noé, que de él aprendió a hacer su arca. Se cree que también Salomón poseía ese libro, el cual le proporcionó sus extraños conocimientos mágicos y dominio sobre los demonios. El Zohar, la obra principal del misticismo judío, asegura que en el medio del libro de Raziel hay una escritura secreta donde se explican las 1500 claves para el misterio del mundo que no fueron reveladas siquiera a los ángeles. Otros místicos judíos informan que todos los días el ángel Raziel, erguido sobre el monte Joreb, proclama los secretos de los hombres a toda la humanidad. Lo que no sabíamos al comenzar este libro, pero nos fue dicho después por Abigail, nuestro ángel narrador, es que Raziel es su jefe. Rafael es quizá el más querido de todos los ángeles y el más representado por el arte occidental. Su imagen aparece en las telas de maestros tales como Botticelli, Tiziano y Rembrandt. Su nombre significa Dios ha curado. No solo parece ser el alto arcángel encargado de curar a la tierra, sino que de acuerdo con el Zohar, la tierra proporciona una vivienda para el hombre a quien Rafael cura también de sus males. Por cierto, la carrera de Rafael parece salpicada de misiones médicas. Curó el dolor de la circuncisión a Abraham, que no había sido sometido a ese procedimiento de niño. Rafael fue luego enviado por Dios a curar el muslo al pobre Jacob maltratado por Samat. Y también se asegura que él dio a Noé, después del diluvio, un apreciadísimo libro médico. Existe una leyenda según la cual cuando Salomón pidió ayuda a Dios para construir el gran templo de Jerusalén, Rafael le dio personalmente el regalo de un anillo mágico con el poder de someter a todos los demonios. Fue con esa mano de obra esclava con la que el rey hebreo completó la construcción. Rafael ha sido llamado también el guía en el infierno. Después de todo, es allí donde la curación resulta más necesaria. Tus propios favoritos. Ya que conoces a nuestros 10 primeros ángeles, pero quizá tengas algún favorito que nosotros no incluimos. Tal vez sea ese príncipe ángel que nombró Sonoro Sandalfón, en quien se transformó Elías después de su muerte, según algunos, o quizá Belcebú, si te atrae la oscuridad, o Sofiel o Zadkiel. Tal como nos recuerda Abigail, existen muchísimos ángeles. El más importante para ti será tu propio acompañante. Sin embargo, cuando llegues a conocer mejor a los ángeles y según crezca tu amistad y tu confianza, quizá disfrutes pidiéndoles que te pongan en contacto con uno de estos elevados príncipes angélicos. Según nuestra experiencia, a esta altura será escuchada toda sincera solicitud de contacto con cualquier miembro de la familia celestial. Pregunta y se te responderá. Los ángeles a través de los siglos. Como olas que rompen a través de la historia, la presencia de los ángeles en nuestra vida ha avanzado, profundizándose mediante los encuentros celestiales de hombres y mujeres valerosos y la lenta y paciente conjunción de entendimientos que éstos han podido retener y transmitir a quienes los siguieron.
Abigail nos dice que en la actualidad estamos ante el surgimiento de la tercera gran ola de ángeles. La primera ocurrió en los tiempos bíblicos cuando solo se presentaban algún profeta o algún patriarca. La segunda durante el periodo medieval, en que aparecían principalmente ante santos y videntes. La tercera ola comenzó a tomar impulso en el siglo XVIII y XIX. Es ahora, en esta tercera ola, cuando los ángeles tienden los brazos a todos y cada uno de nosotros. Visitan a poetas y artistas y cada vez más a personas de toda condición. Aparecen en novelas populares, en películas y como estrellas de importantes espectáculos en televisión. En todo el planeta la gente está recibiendo el mensaje. Los ángeles están listos para entrar en la vida de todos, lo cual es posible gracias a nuestra evolución de conciencia, tan duramente ganada. Los ángeles nos vigilan. Esa es claramente una de sus funciones, pero también se nos revelan expandiendo gradualmente nuestra visión del mundo para incluir un universo mucho más grande, tanto en el plano interior como en el exterior. Nos ayudan a ver que no estamos solos y a la deriva en un cosmos vasto y desierto, como simples grupos de moléculas reunidas al azar, sin ton, ni son, ni propósito. Todos somos parte de una expansiva oleada de conocimiento y la historia de esta ola es parte de nuestra herencia espiritual global. No pertenece a los miembros de ninguna religión, raza, credo o sexo en particular, sino a toda la humanidad. Los ángeles en el mundo antiguo, la primera ola. La base de nuestra idea occidental de los ángeles proviene del Antiguo Testamento, que está lleno de relatos de ángeles. El patriarca hebreo Abraham y su familia, perdón, ya, tuvieron numerosos encuentros con los ángeles. Estos se presentaron ante Agar, la madre de Ismael, su primer hijo, y tres ángeles innominados aparecieron ante Abraham y su esposa Sara para decirles que iban a tener un hijo. Por entonces la pareja ya había pasado de los 90 años, pero a los 9 meses les nació un hijo que se llamó Isaac. Más adelante, cuando Dios ordenó a Abraham que le sacrificara a Isaac como prueba de su fe, otro ángel sujetó en el último instante la mano del patriarca para detenerlo. A lo largo de toda la historia, los ángeles han aparecido en nuestra vida como portadores de milagros. Relatos del Antiguo Testamento. Sara y Jacob, el nieto de Abraham, tuvieron también varios visitantes celestiales. Se presentaban con frecuencia a Jacob en sueños. En uno vio una escalerilla que se extendía hasta el cielo por la cual subían y bajaban los ángeles. En el sitio en donde había tenido ese sueño construyó un altar. Otra noche, solo y despierto, se le presentó un ángel de Dios quien luchó con él. Combatieron toda la noche y él fue herido en el muslo. Por la mañana, como no había cedido terreno, el ángel lo bendijo. ¿Acaso no debemos todos luchar contra nuestra naturaleza espiritual de vez en cuando y no nos sentimos bendecidos después por lo que parecía tan difícil cuando lo estábamos viviendo? Los ángeles asistieron a los hebreos cuando vagaban por el desierto tras el éxodo desde Egipto. Y también se aparecieron ángeles a muchos de los antiguos profetas. Dos de los encuentros más profundos fueron los ocurridos a los profetas Ezequiel y Daniel, que vivieron casi 1000 años después de Jacob. Ezequiel había sido deportado junto con la clase gobernante de su pueblo cuando el rey de Babilonia conquistó el reino de Judá. Como vivía una de las horas más oscuras de su pueblo, sus palabras estaban llenas de cólera y esperanza. Como todos los profetas, instó a su pueblo a santificar su existencia. Sus visiones del trono de Dios y de los ángeles se convirtieron en modelos para los que exploraron el tema de las generaciones siguientes. En la que es probablemente su visión más conocida, Ezequiel vio el trono de Dios como un carruaje rodeado de querubines de 4 rostros y muchos pares de alas. El batir de sus alas se podía oír en un extremo de un extremo al otro del cielo. Daniel fue el primer profeta que llamó por su nombre a un ángel. Jacob preguntó su nombre al ángel con quien luchaba, pero no recibió respuesta. Es en el libro de Daniel donde conocemos por sus nombres a Miguel y a Gabriel, y donde se menciona por primera vez a los ángeles guardianes de las naciones. Gabriel se presentó a Daniel para ayudarlo a interpretar sus sueños. Cuando el rey hizo arrojar a Daniel a un foso de leones, un ángel cerró la boca de las fieras. Por la mañana, al abrirse el cubil, Daniel emergió indemne. En este libro conocemos también a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Meshach y Abnego, que fueron salvados de la abrasadora caldera a la que habían sido arrojados por un ángel que apareció en medio de las llamas. A lo largo de la historia, los ángeles han salvado incontables hombres y mujeres de situaciones que parecían imposibles. Ellos traen esperanza en momentos de desesperación. En el libro de Tobit
De los libros apócrifos, uno de los libros posteriores que no llegó a ser incluido en el Antiguo Testamento, encontramos el maravilloso relato de la aparición de Rafael, el ángel de la curación, ante Tobías, el hijo de Tobit, vestido como un viajero más. En el curso de la narración, Rafael cura a Tobit de su ceguera, salva a Tobías de un demonio y devuelve la felicidad a la familia. Eso fue contado por primera vez hace más de 2000 años, y desde entonces los ángeles han estado acercándose a nosotros con intenciones curativas. ¿Cuántos ángeles disfrazados crees haber encontrado en tu vida? Relatos del Nuevo Testamento. Tal vez la más famosa de las visitas angélicas haya sido la que recibió una judía llamada María. Tal como se describe en el libro de Lucas del Nuevo Testamento, el arcángel Gabriel se le apareció para anunciarle que iba a tener un hijo. El nacimiento de ese niño, Jesús, cambió la historia del mundo. Desde su nacimiento hasta su muerte hubo ángeles a su alrededor. Según otra fuente, fueron los ángeles los que apartaron la losa que cubría su tumba vacía. El último libro del Nuevo Testamento está constituido por las revelaciones a Juan. Como Ezequiel y Daniel, 500 años antes, Juan también estaba exiliado de su patria. Un ángel se le apareció para ordenarle que escribiera a los custodios de varias iglesias cristianas primitivas. En las visiones que Juan tuvo del Apocalipsis, encontramos descripciones de los muchos ángeles diferentes que participan en el nacimiento de un nuevo mundo. Juan vivió en épocas difíciles y también nosotros. Nos rodean parteras celestiales listas para asistirnos en el nacimiento del nuevo mundo que Juan previó hace tanto tiempo. Ángeles en tiempos medievales, la segunda ola. Los ángeles aparecen como menos se les espera y son igualmente imprevisibles en cuanto a lo que dicen y lo que hacen. Durante miles de años, gran parte de su trabajo parece haberse consagrado a mantener un equilibrio espiritual en el mundo de los humanos y en general a evitar los peores excesos de los que somos capaces. En la primera parte de la Edad Media, las comunidades cristianas y judías continuaron acumulando un intenso interés por los ángeles. Ciudades e imperios se alzaban y caían. Tal vez era el caos circundante lo que inducía a la gente a tratar de hallar sentido a la organización del cielo. En los textos medievales se asignaban ángeles a determinados sitios, a los días de la semana y hasta las horas del día. Se entablaban acalorados debates sobre los números de ángeles, sus rangos, sus funciones, quiénes eran sus gobernantes y la pregunta más crucial de la época, ¿cuántos podían bailar en la punta de una aguja? Los ángeles como servidores. En tiempos antiguos, los ángeles eran considerados servidores de Dios y guías nuestros hacia los reinos superiores. Sin embargo, hacia la Edad Media hubo una creciente tendencia a considerarlos sirvientes potenciales de cualquiera que conociese sus nombres. Aparecieron tratados sobre cómo invocarlos y dominarlos. No es de extrañar que los ángeles caídos despertaran tanta fascinación en este periodo, pues la gente creía que podían ofrecer poderes ilimitados a quienes trabajaran con ellos. En el año 613 de la era cristiana, el arcángel Gabriel volvió a intervenir en la historia humana, en esta ocasión para desempeñar su parte en la creación del Islam. Gabriel comenzó a dictar el Corán al profeta Mahoma, tarea que se prolongó hasta la muerte de Mahoma en el 632. Este gran emprendimiento, junto con el vuelo nocturno del profeta al paraíso, en compañía de los ángeles, puso a los celestiales como centro de otra influyente pieza de ingeniería social y religiosa. En las centurias siguientes, mientras el norte de Europa atravesaba con gran dificultad la era de oscuridad que siguió a la caída del Imperio Romano, se producía un maravilloso florecimiento de las ciencias, las artes y las tradiciones místicas en las comunidades judías y musulmanas que entraban en contacto mutuo en España, Egipto y al norte de África. Amantes amigos. Fueron los sufís, los místicos del mundo islámico, quienes pusieron un nuevo énfasis en los encuentros con nuestros amigos invisibles. Ellos veían a los ángeles como compañeros del corazón, reflejos de Dios, el bien amado. Esta profunda percepción, que se basaba en auténticos encuentros con los celestiales, introdujo el inspirador concepto de los ángeles como amigos amantes. Y en Europa la era oscura cedía paso gradualmente a las sublimes percepciones celestiales del arte gótico. Gráciles catedrales se elevaban a los cielos con intrincadas talladas imágenes sacras en su superficie. Los ángeles que rodean el portal mayor de la Catedral de Chartres, por ejemplo, expresan a la perfección algunos de los sentimientos bellos y protectores que la humanidad había llegado a asociar con los reinos celestiales. Poetas y santos. Al mismo tiempo, dentro de la mente europea, comenzaba a desarrollarse una creciente énfasis sobre la belleza ideal y el amor romántico.
Esto llevó a la percepción de ángeles femeninos. Durante las cruzadas, los códigos de conducta caballeresca se unieron a la revelación sufí del ángel como bien amado interior. Ibn Arabi, un gran poeta sufí, sostenía que su más importante obra en prosa, Revelaciones de la Meca, le había sido dado por el ángel de la inspiración. Y Shurawardi, autor del Arcángel Carmesí y El susurro del ala de Gabriel, nos ha dejado el más rico registro de encuentros angelicales en el mundo islámico. De los filósofos judíos de este tiempo excitante recibimos el texto cabalístico primario, el Zohar. Contiene muchos métodos de alteración de la conciencia destinados a alcanzar los estados místicos en lo que es posible conversar directamente con los ángeles. Considerando los peligros que representa una acusación de herejía, no es de extrañar que la información sea oscura y con frecuencia esté sumamente disfrazada. San Francisco de Asís, más recordado por su conversación con pájaros y animales, tuvo al final de su vida un encuentro con un serafín. El pensamiento cristiano moderno referido a los reinos celestiales sufrió una gran influencia de Tomás de Aquino, el teólogo católico del siglo XIII, cuyo gran tratado, Suma Teológica, contiene toda una parte dedicada a los ángeles. Él los visualizaba sin cuerpo, más numerosos que nosotros y superiores en perfección espiritual, pero no capaces de un crecimiento espiritual rápido y constante. Contemporáneamente, el místico cristiano alemán Meish Eckhart tuvo varios encuentros directos con los ángeles. Y en Italia, el gran poeta Dante Alighieri nos dejaba su Divina Comedia, uno de los relatos más persistentes de un peregrino en los dominios celestiales. Como los sufis, Dante hace que su bien amado le inspire poética alturas y junto con el poeta romano Virgilio lo guíe por los diferentes reinos de un universo donde pululan ángeles y demonios hasta el mismo trono de Dios. No podemos destacar demasiado la importancia de que los sufis hayan reconocido a los ángeles como amigos bien amados. En su obra encontramos una reconciliación del conflicto entre quienes ven a los ángeles como seres externos y quienes los consideran aspectos de nuestra alma o yo superior. Cuando comprendemos que es nuestro ángel, nuestro verdadero yo, el compañero de nuestra alma, quien nos conduce hacia Dios, ya no importa que el ángel esté adentro o esté afuera, la paradoja ha sido superada y se inicia una nueva era de las relaciones entre las dos especies. Un renacimiento para los ángeles. Fue un maravilloso florecer para nuestros celestes amigos que todos los grandes pintores del Renacimiento pintaran ángeles y no solo porque los patrocinara la Iglesia de Roma. La predilección de los artistas por representar la Anunciación ayudó a que la aparición del Arcángel Gabriel ante la Virgen María se convirtiera en uno de los más famosos encuentros angelicales. El pintor Rafael, ¿pudo ser su nombre una casualidad? Le encantaba mostrar los reinos celestiales en sus pinturas. Con frecuencia representaba esa dimensión junto con la realidad normal y cotidiana. Más adelante, Rembrandt, el gran pintor holandés, se vio continuamente inspirado a pintar ángeles de los que aparecen muchos en sus obras más grandes, aunque hay vistazos conmovedores bellos de ángeles entre sus esbozos, sobre todo el arcángel Rafael con Tobí. Inspiración pictórica. Entre los objetos más sagrados de las tradiciones artísticas figuran los íconos, esas bellas obras de yeso y témpera que se encuentran sobre todo en las iglesias ortodoxas rusas y griegas. Aquí se pintan las imágenes como invocaciones directas a santos y ángeles. Son meditaciones artísticas que evocan mediante su simbolismo visual algunos de los conocimientos duramente ganados que hemos recogido de estos seres. Al iniciarse la tercera ola de encuentros celestiales, los ángeles comienzan a hacerse conocer por muchos artistas científicos y santos. Anteriormente, Teresa de Ávila, una monja española, escribió a un ángel que le atravesaba el corazón con una espada llenándola con el amor de Dios. Su relato inspiró en este periodo muchas obras de arte. Inspiración literaria. Menos cruentas son quizá las visiones celestiales de Jacob Boehme, el místico alemán protestante, y las investigaciones seminales de los reinos celestiales hechas por dos sabios judíos, Moisés Cordovero e Isaac Luria, contribuyen, que contribuyeron ricamente a la cábala. Luria, por ejemplo, fue uno de los primeros en señalar el importante papel que tenemos los humanos en el equilibrio del bien del mundo. En Inglaterra, el poeta John Milton asumió la formidable tarea de desentrañar la verdad de los ángeles caídos y su impacto en el destino del humano. La obra de su vida nos dio las epopeyas Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. Un siglo después, en Suecia,
El eminente científico Emanuel Swedenborg tuvo una serie de encuentros visionarios con los reinos celestiales desde 1747 hasta su muerte, acaecida en 1772. Su notable relación se nota en varios incidentes de su vida en los que predijo acertadamente sucesos tales como incendios que ocurrieron a muchos kilómetros de distancia. Escribió una obra voluminosa sobre sus experiencias con los ángeles y tuvo una profunda influencia en muchos grandes pensadores de su tiempo, incluido William Blake, el inglés místico, poeta y pintor que nos dejó como herencia algunos de los ángeles más apasionadamente involucrados que hayan sido representados. Imágenes populares. Las imágenes de ángeles más conocidas de las últimas centurias, aquellas en las que pensamos inmediatamente al conjurar representaciones de ángeles, son quizás las que surgen de los grabados del ilustrador francés Gustave Doré. ¿Quién puede olvidar sus magníficas y sombrías ilustraciones para la Divina Comedia de Dante? Demonios en los pozos del infierno y las huestes celestiales, ángeles que se despliegan hasta el infinito. Más o menos desde 1850 hasta finales de siglo, en un intento para contrarrestar lo que se apreciaba como el invasor espectro del materialismo industrial, los pintores prerrafaelistas, otra vez ese nombre, centraron una gran parte de su atención en los reinos sutiles. Artísticamente, en cuanto a lo que mueve a un buen artista a producir obras importantes y auténticas, fue un último suspiro. Los ángeles se vieron pronto casi enteramente eclipsados por el chispeante mundo de la tecnología como potente símbolo de la edad moderna. Sin embargo, aunque a esa altura desviamos nuestra atención de ellos, los ángeles no desaparecieron, por cierto. En realidad, aún siguen apareciendo por todas partes. Sus imágenes aparecen en casi todas las ciudades del mundo occidental, en estaciones ferroviarias, en monumentos bélicos, en murales, frisos de biblioteca, en las fachadas de museos, hospitales, cines, grandes tiendas. Los vemos vestidos de bronce en medio de las fuentes, flotando en las cúpulas, en los frescos de nuestras alcaldías, pintados en los muros de los corredores del poder. Mira a tu alrededor y los verás doquiera que vuelvas la cabeza. Los ángeles en tiempos modernos. Estados Unidos no quedó excluido de la intervención angelical. La Iglesia Mormónica de los Santos de los Últimos Días fue fundada, como hemos visto, por Joseph Smith tras una visitación del ángel Moroni. En las décadas de 1840 y 1850 se produjo un torrente de actividad espiritual en las comunidades Shaker, inicialmente por la madre Ann Lee. Los integrantes de la secta Shaker recibían palabras y visiones de los ángeles, muchas de las cuales han sido conservadas y forman una rama importante de la sabiduría angelical. Algo más tarde, en Europa, el poeta alemán Rainer Maria Rilke florecía como artista, constituyéndose en uno de los pocos escritores de esa época que trabaja con los ángeles como musas, ejemplo muy inspirador, por cierto. Renacimiento del interés. La última parte del siglo pasado y los comienzos del siglo XX, tanto en América como Europa, vieron un vivaz renacimiento del interés por los asuntos trascendentales, aunque la tendencia era más hacia lo psíquico que hacia lo espiritual. Tanto Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosofía, como el místico alemán Rudolf Steiner, escribieron extensamente sobre los ángeles y analizaron la importancia de su papel en los asuntos humanos. El orden celestial de Steiner recoge los 9 coros angelicales originales y agrega un 10º grupo en evolución, la humanidad. También se produjo un reavivamiento del interés por los ángeles en el mundo musulmán, cuyo mejor ejemplo son los luminosos libros de Henry Corbin. Nuevamente en Estados Unidos, entre 1905 y 1935, surgió una de las revelaciones angélicas más notables hasta la fecha. Transmitido en su mayor parte por la boca de un hombre dormido, el libro de Urantia es un gran compendio de información sobre Dios, el universo, los ángeles y su obra. Ofrece una visión de la vida en nuestro planeta desde la perspectiva de un universo que llenan millones de mundos inhabitados y billones de ángeles. Los ángeles en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los encuentros angelicales más potentes y conmovedores del último medio siglo se produjo en Hungría entre 1943 y 1944. Cuarto- Cuatro artistas amigos que vivían en Budapest bajo la sombra de los invasores nazis descubrieron súbitamente que los ángeles hablaban por medio de uno de ellos, una mujer a través de un trance ligero. Las comunicaciones se prolongaron por un año, ofreciéndoles consejos prácticos y espirituales para ayudarlos a enfrentar las inminentes desastres, además de transmitirles algunas de las visiones más pertinentes y patéticas que poseemos de los reinos angelicales. Rita Massage, la
Única de las cuatro artistas que sobrevivió a la guerra, se dedicó a registrar las palabras de los celestiales en el maravilloso libro Hablando con Ángeles, que transmite bellamente la profundidad y el impacto de la brillante sabiduría de los seres celestiales. ¿Podría haber algo más natural que el hecho de que conversemos? Preguntan los ángeles a los cuatro artistas en un momento de complicidad cósmica. Colectivamente, nuestra nueva relación con este reino se torna más íntima y cobra mejor forma de modo gradual pero progresivo. Nuestro libre albedrío se respeta siempre escrupulosamente, pero caben pocas dudas de que nuestras dos especies se están acercando más que nunca, según se aproxima el fin de este siglo. Los ángeles en la cultura popular, la tercera ola. No solo hablan los ángeles a todo el que puede silenciar su mente lo bastante como para oírlos, sino que nuestra percepción de los celestiales ha llegado también más allá del único contexto de la religión. Con el advenimiento de las comunicaciones modernas, ellos han hecho sentir su presencia también en la industria del entretenimiento, en la música. La música ha sido un gran punto de acceso para que los ángeles hagan sentir su presencia en la cultura global popular del siglo XX. Ciertos tipos de música pueden crear estados de conciencia trascendentes y cuando esto ocurre, es por cierto una fuente de gran alegría mutua, tanto para los ángeles como para los humanos. Desde 1950 en adelante se repite el tema de lo celestial en letras de canciones que repiten al parecer interminablemente lo de los ángeles adolescentes o Ángel Nena en canciones como Earth Angel, In Your Eyes, Johnny Angel, I'm living right next door un- to an angel, where I just feel to the treat, y por supuesto, You Are My Special Angel. Por profanas que puedan parecer estas canciones pop, en realidad siguen una venerable tradición que se puede rastrear directamente hasta los maestros y místicos medievales sufis, quienes fueron los primeros en articular la idea del ángel como el bien amado. Por esto podemos ver que una idea revolucionaria, si se ajusta a una verdad más alta, puede transmutarse en nuestro pensamiento cotidiano. En las películas. Entre la plétora de recientes películas sobre ángeles figura El cielo sobre Berlín del director alemán Wim Wenders. Esta película es una conmovedora exploración sobre la naturaleza de los ángeles y lo que ellos podrían experimentar en sus vidas y sus misiones. Los anhelos que Wender atribuye a sus ángeles supercorpóreos por el contacto de una mano, el olor del viento, un cigarrillo, una taza de café, juntos, fantástico. Resulta de algún modo profundamente familiar. Posiblemente tenga algo que ver con el modo en que nosotros mismos nos vimos atraídos hacia el material. Webster pinta con gran delicadeza la cualidad multidimensional de la realidad angelical. Sus capas de sonidos e imágenes visuales se interpretan mutuamente formando una vasta pátina de información sensual. El hecho de que la película pueda comunicar este grado de encanto y complejidad, quizás más efectivamente que la pintura o la escultura, podría explicar por qué los ángeles utilizan ahora este medio para ofrecerse a nosotros. En la televisión y los libros. Los Ángeles parecen estar regresando también al mercado popular desde la década de 1980 con una conocedora serie televisiva Camino al Cielo, cuyo héroe es un ángel. Ocurre lo mismo con varias novelas populares, incluida la espléndida aventura de Andrew Greeley, Ángel de Fuego. Este libro contiene una información avanzada y certera sobre los ángeles de la guarda, pero la expresa de un modo que resulta fácil de digerir y placentera como lectura. En encuentros personales. Una de las sorpresas que nos llevamos los tres cuando empezamos a relacionarnos más con los ángeles y su realidad fue el notar lo mucho que se les menciona a nuestro alrededor. Reparamos en letreros que mostraban a nuestros celestes amigos sonriéndonos, letras de canciones, anuncios publicitarios, canciones de anuncios comerciales, programas de televisión que hacen referencia a nuestros compañeros invisibles con amorosa y asombrosa regularidad. Aparecen taxistas llamados Miguel Ángel con deliciosa frecuencia y en momentos invariablemente significativos, y así sucesivamente. Donde quiera que íbamos, escuchábamos los mismos relatos de incontables personas. No nos está ocurriendo solo a nosotros o a ti. Los ángeles están buscándonos a todos de todas las maneras posibles como nunca lo han hecho antes. Ángeles de la guarda. La relación entre humanos y ángeles es por naturaleza muy íntima. Los ángeles nos han demostrado que nosotros, los humanos, somos esa parte del Creador más adentrada en la densidad de la materia. Es el reconocimiento que los ángeles hacen del Creador dentro de nosotros, lo que los motiva tan profundamente a ayudarnos en nuestra vida humana. Un médico holandés, H. C. Molenburg,
Comenzó a interesarse por los ángeles después de oír que tantos de sus pacientes hablaban de ellos y ha escrito sus descubrimientos en Un manual de ángeles. Ve a los humanos como un equipo de buceadores submarinos que buscan tesoros perdidos conectados con la superficie solo por unas pocas mangueras de aire por la radio. Los ángeles son la tripulación de la superficie que trabaja a bordo del barco para asegurarse de que no corramos peligro. Hasta hemos recibido, escribe, instrucciones detalladas sobre el tipo de tesoro que deberíamos recoger, que ha de ser de un tipo que podamos llevar con nosotros. Y probablemente nos suben todas las noches para que tengamos un respiro y a nuestra muerte se nos sube definitivamente. ¿Cuántas veces olvidamos que tenemos toda la ayuda del mundo? Sin embargo, a fin de evolucionar tenemos necesidad de olvidar. De lo contrario, habíamos seguido siendo, como dice Muhlenberg, niños dependientes sobrecogidos por la grandeza de nuestros mayores. Ninguna cosa creada carece de su protección personal, dice Abigail, y los ángeles que nos protegen y aconsejan están preparados. Todo el mundo tiene ángeles de la guarda arriba en cubierta, y cuando tratamos de vivir la vida y seguir las maneras de estar más alineados con Dios y nuestro destino más alto, nuestros ángeles se dedican más estrechamente a guiarnos y aconsejarnos. Los mismos ángeles nos dicen que en el momento en que uno de nosotros toma la decisión consciente de dedicar su vida a nuestro bien amado, los ángeles guardianes de esa persona se dedican plenamente al ser humano en cuestión. Este libro fue escrito para ayudarte a que conozcas a tu ángel de la guarda, tu ángel acompañante. En el momento que hagas contacto, habrás ganado tus alas. Yo sé que a veces parece como si toda la experiencia va a ser así, qué pereza porque no me gusta, pero necesito darles todo este contexto, toda la historia, cómo se ha percibido, por qué viene tanta duda, porque también y si me conecto con un ángel malvado, y si de pronto lo que estoy recibiendo y me dice, mata a tu hijo, y entonces sí es como, tranqui, y si mis ángeles están conmigo. Entonces, ¿por qué me va mal? ¿Y por qué me va mal con el dinero? ¿Y por qué me enfermo? No, todas estas dudas que puedan salir, todas estas dudas que puedan surgir, son importantes que las pongan de entrada. Son muy importantes para que podamos mirar cómo vamos a crear un nuevo camino, ¿no? Si este espacio de verdad de entender, hoy justo que tenía una sesión con una paciente, le explicaba. No sé si lo saben, pero las orugas, antes de convertirse en mariposas, que entran en su capullito y antes de salir de la crisálida, tienen un espacio donde tienen que forzar su salida y al forzar el espacio de su salida, lo que les pasa es que tienen un desgarramiento en las alas. Tienen como una venita y al desgarrar las alas, esa venita lo que hace es sacar el líquido que hace que sus alas tengan la fuerza para volar. Si no hubiera esa resistencia en la crisálida a la hora de salir, o si alguien, por ejemplo, cortara eso para que ellas pudieran salir más fácil, no surge ese desgarramiento y entonces esas mariposas jamás podrían volar, porque no saldría ese líquido y llegaría a todas las alas. El espacio cuando nosotros estamos cambiando de una conciencia, cuando estamos soltando un patrón, cuando estamos saliendo de creencias limitantes a creencias empoderantes, cuando estamos saliendo de la historia del ego para entrar en una conciencia más elevada, es lo que muchas veces en la espiritualidad se conoce como la noche oscura del alma, ¿no? Y es el espacio donde realmente hay un impulso natural. Jesús vivió como sus 40 días del desierto. Buda también pasó por el espacio de alcanzar la iluminación atravesando la fantasía o la ilusión, o como se llama en el hinduismo, maya, que es la ilusión. Y es eso, para poder entrar en la realidad hay algo en ti que se tiene que morir, hay algo en ti que se tiene que perder. Y cuando nosotros nos resistimos a morirnos, cuando nosotros tenemos todas estas batallas de a través del pensamiento tener el control, es que yo lo tengo que entender primero y es que si no me parece lógico, entonces pues no lo voy a hacer. Y sigues esta lucha interna entre lo que quiero lograr, entre lo que quiero conseguir. Por eso ayer les proponía como digan en voz alta su rezo, miren cómo es su rezo y digan en voz alta cómo quieren que sus ángeles se conecten con ustedes y solo eso. Ok, pedí esto, ¿cuántas dudas emergen en su cabeza? Pero sí, ¿será que no? Si yo me fui en la moto hacia Ubud para la cita del tatuaje
Y yo decía, ¿de dónde diantres me voy a encontrar una pluma? O sea, puede que en el estudio de tatuajes alguien se vaya a tatuar una pluma, pero ¿quién carajo se tatúa una pluma amarilla? Y como, y pues la gente entraba y se tatuaba y pues yo me estaba tatuando, yo no veía qué estaban haciendo las otras personas y buscaba como loquita en todo el estudio y yo pues estoy acá. ¿Dónde caerá una pluma amarilla? ¿De dónde saldrá una pluma amarilla? ¿Cómo veré una pluma amarilla? De pronto un carro que tenga una pluma amarilla pintada y obviamente empezaba a ver amarillo por todos lados y era, pero pues, ¿dónde? A ver, ¿dónde está esto que no estoy viendo? ¿Dónde está esto que no estoy viendo? Y fue que me llegó el 222 que les mostré en la placa y como de, confíe, te tranqui, ese es nuestro trabajo y como, ok, ya llegará, ya llegará. Y pues yo sí seguía pensando, como sigo teniendo la intención de encontrarla, de estar atenta, de que no se pierda, pero era eso, ¿qué tal si me la están mostrando por un lado y yo estoy mirando para el otro lado? ¿Qué pasa si me la imaginé o pedí la señal que no era o interpreté mal la señal? Y de pronto me estaban diciendo que sí, que una pluma, pero yo de carajo me puse a poner a que amarilla. La niña se le ocurrió que tenía que ser amarilla. Me acordé de una balaca que compré en Grecia. eh, que la tengo en mi mesa de noche y es una balaca que es dorada y está hecha de plumas. ¿Y cómo será eso? Pero pues no la vi, o sea, me estoy acordando. ¿Será que esa es la señal? Cuando apareció el gallo en la vía y yo, pero sí, o sea, si tiene plumas amarillas. Nunca se me, o sea, me empecé a reír como de no se me hubiera ocurrido que la pluma iba a estar pegada en el pollo, ¿no? Y como bueno, cuando empiezo a ver al camión que empieza a pasar delante mío, de verdad seguía el camión, como no puedo creer, es un camión lleno de pollos con plumas amarillas. eh, y parqueó al frente mío hasta que les envié el video a ustedes, me di cuenta que la placa decía 44. Hasta ese momento. Y claro, llegué a contarle a todo el mundo como de surgen un montón de dudas, surgen un montón de desconfianzas y es importante verlas porque no es que el universo se resista a nosotros, sino que tenemos tanta necesidad de control. Necesitamos también tanto creer y hay cosas en las que hemos creído que han salido tan mal, cosas que nos han desilusionado profundamente, cosas que nos han roto el corazón, que han generado este espacio de desconexión de ya no quiero creer en nada más, ya no quiero dejar las cosas al azar, ya no quiero desilusionarme más. Y ya me han dicho que todo lo tengo que hacer bien para obtener los mejores resultados, que entre más intento hacerlo bien, más me doy cuenta que estoy equivocado. Y eso impide un montón la conexión. Se los digo, la paciente que tuve hoy es psicóloga. Y ella misma lo reconoció y fue súper bonito porque ella llegó a la sesión conmigo dándome su propio concepto psicológico del diagnóstico con el que ella venía. Y me decía, creo que te pagué la sesión para decirte mi terapia que me hago a mí misma. Y le digo, pero todo el mundo llega así. Tenemos tanto miedo a ser juzgados que nos juzgamos a nosotros mismos. Tenemos tanto miedo de que no haya nada del otro lado que preferimos hacerlo solos, pero con una esperanza profunda de que haya algo del otro lado. Tenemos tanta necesidad de Dios y al mismo tiempo tanto miedo de Dios. Tenemos tanta necesidad de sentirnos acompañados, protegidos, cuidados, guiados y tanto miedo que eso no llegue, que preferimos controlar todos los pensamientos, estar en qué va a pasar en el futuro, mirando todos los resultados posibles, dónde pueden salir las cosas mal, cómo puedo asegurarme que las cosas salgan bien. Y eso no da espacio para un diálogo. Puedes estar hablando con tu cabeza todo el tiempo, pero eso no es un diálogo, se conoce como un monólogo. Y si tu monólogo va de para adelante, para atrás, tengo que decir, no tengo que decir, bueno, yo sé que lo que estoy diciendo está bien, pero tal vez no debería decirlo así, o pues puede que no esté bien y de pronto acepto que estoy equivocado. O sea, yo sí he perdonado, de pronto no de la forma que tengo que perdonar, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, pues de pronto no lo mejor que puedo, pero y empiezas a, como que digo, no digo, pido, no pido, hago, no hago. Estoy creyendo bien, estoy pidiendo bien, estoy recibiendo bien, esto que interpreté, sí es lo que estoy interpretando. Y otra vez sentimos esta sensación de ¿con quién estoy hablando? ¿Realmente hay alguien ahí que me está escuchando? ¿Realmente hay alguien ahí a quien le importo?
esa persona, ese ángel, ese guía, ese lo que sea por ponerle el nombre que le quieran poner, está ahí solamente juzgándome, está ahí apoyándome, me está criticando todo el tiempo, me está mostrando dónde estoy equivocado y con las cosas que me pasan afuera me está mostrando el castigo que me merezco. ¿Hay algo de esperanza en estas conversaciones? ¿Vale la pena creer en algo fuera? ¿Vale la pena creer que los ángeles existen? Se los prometo, todo esto que les dije y que les mostré en la clase con la lectura que parece como de, bueno, sí, más información, ay, sí, más información, ay, sí, como sea. Yo conozco otros ángeles, yo no sé qué. Es, salgamos de lo teórico, pero vean que existe a lo largo de las épocas, que no es algo que se inventó ahorita. El espacio de los sufis a mí me parece muy bonito y me ha llamado recientemente mucho la atención, principalmente por Rumi. No sé si han oído del poeta sufi Rumi, pero de verdad, los poemas de Rumi con respecto a Dios, de verdad es que son un gozo. Leerlos es un gozo. Como Rumi expresa el amor de Dios, pero es que lo expresa con un amor romántico de deliciosura, de te danzo y te siento, o sea, parecen poemas eróticos, ¿no? Y el sudor bajando por mi piel y penetrando el olor y te siento adentro mío y uno es como qué deliciosura que uno le dedique en un poema así y él está hablando de Dios. Y mucho de lo que lo usan, si saben, soy profesora de Tantra y en el tantrismo, parte de lo que muchas veces explica Osho, que no es solo sexo, pero incluye el sexo, es ver a Dios en todo. Y lo que explica Curso de Milagros vuelve a hacer es que Dios está en todo, en la experiencia, pero tenemos este miedo de necesito estar separado de Dios, que es la gran mentira del ego que creó un Dios separado de nosotros y nosotros en culpa y en castigo y en el no merecer, en esta palabra que repetimos constantemente los católicos cuando nos formamos desde el catolicismo en la iglesia de no soy digno de que entres en mi casa. Algo maravilloso de la lectura, los ángeles se conectan con el Dios que está dentro de ti y lo honran. No lo han dejado de ver jamás. Y solo quieren que recuerdes que ese Dios está ahí, que nunca ha estado separado de ti, que no te lo tienes que ganar, que es esa esencia, es ese pulso vital. Y cómo te pueden apoyar para que recuerdes eso y para que sientas ese honor y ese placer de que la existencia te haya elegido a ti, que esté latiendo en ese corazón y que esté latiendo en ese cuerpo. ¿No? Y cómo tu vida realmente puede ser un viaje extático en vez de estar diciendo, me hace falta dinero, ay no, los problemas que tengo, o el presidente, o el gobierno, o la lluvia, o el sol, o el calor, y poder decir, o sea, ¿sabes? Todo lo que está pasando acá, ¿sabes lo maravilloso que es tener a Dios dentro de mí? Y esa creación y esa potencia y esa magia y cómo se expande y cómo creo y cómo puedo moverme. Y es que Dios me eligió a mí. Entre todo lo que pude elegir, me eligió a mí y no, fue que no me lo haya ganado, pero me eligió. Y eso es un milagro. Y es algo que merece ser honrado, y es algo que merece ser respetado, y es algo que merece ser celebrado, y es algo que merece ser venerado. Ese Dios dentro de ti que te eligió a ti y que eligió de todas las expresiones que hay en la humanidad, esa esencia tuya tan pura que de pronto la sociedad te dijo, así no debería ser. Tú no deberías verte así, tú te deberías ver como tu prima, tú te deberías ver como tu amiga, tú te deberías ver como perencejita, sutanita, sutanito, perencejito, deberías ser más exitoso, deberías estar en esta posición, deberías, y es, todos esos debería, no deja que yo celebre el realmente como soy y e impide que yo tenga esta conversación con mis ángeles de, hola, no sé si viendo mal, no sé si al revés torcido. eh, No sé si debería ser más alto, más bajo, más flaco, más gordo, más bello o más feo.
más femenino o más masculino, pero hoy quiero establecer esta conversación. Hoy realmente quiero conocer esta relación. Quiero darme cuenta de dónde va este vínculo y poderme abrir soltando el monólogo de tal vez tú quieras esto de mí, tal vez la oración correcta sea esta para dejar que mi corazón se exprese, posiblemente cosas que ni siquiera me he expresado a mí mismo. El poderle decir a mi ángel, ¿tú de verdad existes? O sea, de verdad yo tengo un montón de dudas. Y tú eres como, no sé, porque percibo que puede ser como el angelito bueno o el angelito malo. Tú eres el que me da los buenos consejos o los malos consejos. Mira, por más idiota que te parezca la conversación, por más estúpida que te parezca la conversación, deja aflorar la conversación con tu ángel hoy. No estés esperando la respuesta. Ese no es tu trabajo. Ese es el trabajo de los ángeles. Pero hoy establece la conversación auténtica desde tu corazón. Incluso si tu conversación auténtica es, me da miedo decirte la verdad. Me da miedo creer que existes y nunca ver una respuesta de tu parte. Me da miedo que yo solo esté teniendo esperanzas en algo que es un pajazo mental o una ilusión que realmente puede ser completamente falsa. Me da miedo que los ángeles no existan. Mira, déjalo salir, déjalo salir. Hoy date el permiso de tener esa conversación de decir, pues mira, tengo este miedo, creo que me vas a juzgar. Si te cuento lo que te voy a contar, creo que me vas a juzgar terriblemente y por eso no me he atrevido a tener esta conversación. Me siento tan mala persona, me siento tan bloqueado, me siento tan estancado, me siento que he desilusionado a Dios de todas las formas posibles. Tú Mientras te sientes y generes esta posibilidad, te lo juro que la conversación sale sola. Puede que la primera parte de la conversación sea re idiota, de hola, me llamo Grace, ¿qué más bien? Em, gracias por un día bonito, em, creo que eres muy especial, amén. Y después vayas cogiendo esta confianza de no, o sea, en serio, vamos a hablar de verdad. Me parece súper ridículo esto es algo en lo que no creo. Eh, No sé si es que yo no te entiendo o tengo pocas neuronas o soy demasiado idiota en la vida, pero no sé qué es lo que me quieres decir. No sé si realmente has estado. Creo que nunca te he sentido. O si he querido creer en ti o me he resistido a creer en ti o te he visto y me he cagado el susto y digo, no, ni fue el chiras, no quiero establecer esta conversación. Mira, date el espacio de liberarte del protocolo. Hoy solo establece este primer diálogo. Y si quieres compartirlo en el grupo de, creo que establecí esta conexión y salió una conversación que no había visto, o sea, no tiene que ser que me cuentes qué dijiste ni qué hablaste, o que se lo cuentes al grupo, pero que puedas decir, creo que fue una conversación de 5 minutos y no la sentí. Todavía lo pienso mucho. O fue algo que me sorprendió porque pensé que iba a ser de 5 minutos, terminó siendo de 10 minutos de puro llanto. No dije nada, no sé por qué, solo lloré. O simplemente me acosté a dormir y quedé profundamente dormido y tuve una sensación de liberación profunda que ni siquiera entiendo. Lo que sea que experimentes, como sea que lo experimentes, si te atreves a compartirlo, me encantaría leerte o escucharte. Espero que tengan lindo día, que no pierdan la inspiración. De verdad, esto se compone y se pone muy bonito, pero a veces va a tener teoría y a veces van a pelear con sus propias teorías y a veces no va a ser tan complaciente para ustedes, a veces va a ser delicioso, a veces va a ser gozoso, em, pero confíen en el proceso. Si no quieren confiar en mí, no confíen en mí, pero confíen en el proceso. Cuídense mucho y como siempre, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazo para todos.